ahí está absolutamente todo, encerrado ahí. Del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a estudiar la parte de doctrina, lo doctrinal, y del capítulo 12 hasta el final va a ser la parte exhortativa. Hoy se oye ruido, ¿verdad? Se oye bastante ruido. Y eso que tiene Rosy silenciado todo, a todos. Entonces, en la parte exhortativa, que yo pienso que hay que estar exhortando constantemente, porque el ser humano somos muy frágiles, a veces nos debilitamos. Entonces, en los capítulos del 12 al último capítulo de Romanos, también nos va a hablar de la conducta del cristiano. El libro de Romanos, ya sabemos que está escrito por Pablo. Pablo es algo muy hermoso porque Pablo, cuando escribe esto, lo escribió desde Corinto. Esta carta, él nunca había visitado Roma, entonces fue un hombre incansable, imparable. Imagínense cómo fueron sus viajes misioneros en aquellas épocas, llenas de muchas limitaciones, ¿no? Entonces les llevaba mucho tiempo. Imaginemos a Pablo, yo me imaginaba a Pablo ahora en estos tiempos, ¿no? Con avión, con internet, con comunicaciones, con todas las facilidades actuales. Yo creo que si Pablo viviera en estos tiempos revolucionaría el mundo, de veras, porque fue un hombre imparable. Entonces, dice que cuando él escribe esto, en Roma había aproximadamente 1 millón de habitantes y que había 12 sinagogas y que había judíos y gentiles, es lo que yo escuché. Y también se dice que cuando Pablo escribe este libro de Romanos, esto fue ya después de su tercer viaje, cuando ya su pensamiento era maduro. Ya era un misionero, podríamos decir que veterano. Pablo, para los que tienen poquito tiempo en la palabra, era hebreo de nacimiento, ciudadano romano, nacido en Tarso. Por eso es que se le llama en la Biblia Saulo de Tarso, pero Dios en muchas ocasiones cambiaba los nombres, como diciendo, esto eras tú antes, ahora vas a hacer esto, como en Abraham, como en Sara, como en muchos personajes de la Biblia, ¿no? Entonces, él nació en Tarso. ¿Quién discipuló a Pablo? El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. Por ahí leí que él estuvo en Arabia por 3 años, y su conversión fue aproximadamente en el año 33 o 34 de nuestra era. O sea, y dice que Pablo después inicia su misión de viajes después de los 10 años de haber sido llamado. Yo me supongo que el Señor estuvo trabajando y trabajando y trabajando con él. Ahí es en donde Pablo se da cuenta que es un siervo llamado por el Señor, que es un llamamiento precioso. Y siervo ya lo habíamos visto, que es doulos, que es alguien que trabaja por amor sin recibir ningún salario, que lo hace por amor, que toma la decisión y por voluntad propia dice, aquí estoy. Y como lo hemos visto en algún versículo, dice que él es esclavo del Señor, ¿no? Entonces eso es hermosísimo. Bueno, entonces vamos a, permítanme tantito, a guardar. En agosto de 1515, un monje alemán de la Orden de San Agustín preparó un estudio de Romanos. Y cuando él estaba preparando esto,
en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es tan fuerte que esta persona, este monje y aparte Martín Lutero, fueron dos personas que se dieron cuenta que la misma justicia de Dios regalaba a los que ponen su total confianza en Dios. Entonces cobraba un significado tan fuerte y tan profundo que ellos entregaron su vida a Dios, ¿no? Y nacieron de nuevo. Fue San Agustín y Martín Lutero, por este versículo tan hermoso y poderoso, se convirtieron. También había otro personaje en esas épocas que es muy importante, ya por los 1515. El año pasado, en Berlín se estaba festejando los 500 años de Martín Lutero, porque de veras fueron personas que acataron lo que el Señor tenía para ellos, ¿no? Eran sensibles y los convirtió de una manera maravillosa. También de ahí, en esa época, nació Juan Wesley, que también él estaba estudiando la palabra y fue un gran precursor de los cristianos. Esta epístola a los romanos se dice que, punto número 1, deleita a los amantes de la lógica. Fíjate, aún a los lógicos, a los que son lógicos, porque tú empiezas a leer esto y te envuelve en algo maravilloso, ¿no? Número 2, va a cautivar la mente del genio, de las personas aún estudiadas, aún letradas, absolutamente a todas. Dice, y va a ocasionar lágrimas al alma humilde, porque también hay almas humildes, almas sensibles, que no precisamente son genios, que no son lógicos, que no son estudiados, pero que este libro encierra tanto amor, porque vamos a estudiar el Evangelio como tal, ¿no? Y bueno, como cuarto punto dice que va a enriquecer y va a refrescar la mente de la persona sencilla. Entonces aquí habla de que Romanos envuelve absolutamente a todos, desde el más letrado hasta el más sencillo, hasta el más humilde, pero lo más importante es que nos dejemos llevar por esos ríos. Yo me imagino, porque yo recuerdo mucho que Patti Cervantes siempre ha comentado que el libro de Romanos le ha gustado toda la vida, y ahora que lo empecé a estudiar, dije, pues es que es algo realmente maravilloso y lo vamos a empezar a vivir y a gozar, ¿no? Uh-huh. Dice el libro de Romanos que al que lo lee, lo levantará a alturas insospechables de gozo, que vamos a ser despojados, o sea, ya fuimos despojados, ¿verdad?, de las vestiduras del jardín del Edén. ¿Cuáles son las vestiduras del jardín del Edén? El pecado, ¿no? Pero después nos vestiremos con esas vestiduras blancas, hermosas, a través de lo que Jesús hizo en el Calvario. Bueno, en la salutación de Romanos dice en el 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. En esta salutación, Pablo se presenta con 3 títulos. 1, el de siervo. 2, el de llamado a ser apóstol. Y 3, apartado para el Evangelio de Dios. En un solo versículo, ahí Pablo se está presentando de cómo Dios se manifestó a él, dándole, ¿verdad?, esa misión tan hermosa, el de ser siervos, el de ser apóstoles y de ser apartados para el Evangelio de Dios.
Entonces, en este primer título, en donde se dice que él es siervo de Jesucristo, él se enorgullece de ser siervo del Señor. Hoy por hoy la palabra de Dios tiene una connotación diferente. A veces hablamos nada más y decimos, pues somos siervos de Dios, pero no sabemos lo que realmente la palabra siervo era para Pablo. Él era un esclavo al servicio del Señor. Su vida estuvo entregada totalmente al servicio y a la misión, a lo que ya había sido predestinado, ¿no? Entonces, ahí Pablo se da cuenta que él ya era propiedad de Jesucristo, que él ya había sido llamado, pero que lo serviría, pasara lo que pasara, en agradecimiento por lo que Jesús había hecho. Recordemos en Hechos 1:9 cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, que él iba a Damasco, ¿verdad? Con las cartas, y ya sabemos todo esto, lo que pasó, porque bueno, él era perseguidor, ¿verdad? De los que amaban y servían al Señor. Y entonces cuando tuvo ese encuentro, le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿por qué dijo quién eres, Señor? Ahí ya estaba reconociendo que esa luz que lo cegó y lo hizo caer del caballo, según dicen esto. Yo creo que temblando dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego también hay otra pregunta muy importante que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Yo pienso que ahí Pablo entendió en ese momento cuál era el señorío de Jesucristo en su vida. Y es lo mismo que nosotros, hermanos, tenemos que pensar, que si hemos sido llamados, ¿verdad? Que si hemos sido perdonados a través de todo lo que hizo Jesús, que ya hemos sido limpiados. Porque recuerden que cuando recibimos Cristo, ya fuimos perdonados y entonces ahí recibimos tantas bendiciones y bondades y favores del Señor. Y cuando nos damos cuenta, entonces vamos a saber que el señorío de Jesucristo está sobre nosotros. Es lo mismo que le pasó a Saulo en ese momento, cuando de inmediato reconoció, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces, yo también pienso que Pablo en ese momento liga la salvación y lo escribe en esta epístola para reconocer que Jesucristo es el Señor y la rendición de nosotros por nuestra voluntad, por nuestra decisión. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Tenemos realmente un llamado a ser siervos y también a todo lo que aquí vamos a aprender a través de los versículos de Romanos. El segundo título dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apóstol es ser enviado, o sea, delegado a hacer algo que el Señor te está diciendo, ve y hazlo, ¿no? Entonces, aquí si lo volvemos a ver en Pablo, cuando dice, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, soy Jesús a quien tú persigues. O sea, se presenta a Pablo, pero Pablo ya estaba reconociendo el señorío, ya lo estaba reconociendo. Entonces, Jesús le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque he aparecido, y aquí dice, he aparecido ante ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que verás y de aquellas en las que me apareceré a ti. O sea, ahí le estaba dando la instrucción, ¿no? Y dice, también te enviaré a los gentiles. Era una misión bárbara, tremenda, pero Dios sabía a quién estaba escogiendo. Pablo sabía en ese momento que el señorío de Jesús estaba sobre él y que ya
él iba a ser enviado, iba a ser apóstol, y el Señor ya estaba empezando a dar las instrucciones, ¿no? También Saulo en ese momento se dio cuenta que estaba siendo enviado y que lo iba a capacitar. Nosotros estamos siendo capacitados, hermanos, a través de las escrituras. Unos llevamos más tiempo que otros, pero a todos nos está capacitando, así como le dijo a Pablo, yo te voy a capacitar para lo que sigue. Solamente sígueme, escucha, obedece y te serán abiertas las puertas de los cielos, ¿no? Como ya lo vimos en Efesios. Entonces, ahí estamos viendo, cuando dice Pablo, llamado a ser apóstol, ahí le dio la autoridad apostólica, la de ser enviado, la de darle esa encomienda para que fuera y hablara con denuedo, como dicen que lo hacía, de una manera maravillosa. Entonces, pues Pablo ahí entendió el señorío de Jesucristo, pero de inmediato. Bueno, entonces vamos a, permítanme tantito. Bueno, el tercer título que está en el versículo número 1, en donde dice, apartado para el evangelio de Dios. Él fue llamado a creerle, a estudiarle, a meditar, a vivir el evangelio, a proclamarlo. Y todo eso, hermanos, también nosotros hemos sido llamados a creerle. Ahí es donde entra nuestra fe. A creer ese Dios que no lo vemos, pero sabemos que ahí está, que existe. Y que si somos perseverantes y obedientes, Él viene y nos da absolutamente, nos abre las puertas, y ya nos las abrió a través de Jesucristo, y tenemos un lugar con Él ahora. Y estamos en el mundo, y acuérdense que ahorita es temporal, y ya tenemos un lugar allá. Eso en Efesios, cuando lo vimos, de veras a mí me abrió, tuve una percepción diferente a como era antes, ¿no? De sentirme, como dicen, ya no somos de este mundo, somos de Él, pero siempre estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser sus siervos, a ser enviados y a proclamar las buenas nuevas, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué lugar ocupa en tu vida el evangelio? Para ti, ¿qué es el evangelio? En estos tiempos, hermanos, que hemos estado en el 2020 encerrados, cuando empezó todo esto, yo dije, Señor, aquí mucha gente o se va a convertir o va a voltear sus ojos hacia ti, o se va a enfriar, o te va a dar la espalda, o se va a debilitar su fe, aunque van a pensar que siguen tomados de tus manos. Entonces, fueron 9, 10 meses del año pasado en que estuvimos siendo probados, hermanos, en que estuvimos siendo probados. O sea, Dios está al pendiente de todos nosotros. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué lugar ocupa en tu vida el evangelio? ¿Qué lugar ocupa en tu vida Jesucristo? Entonces, esto es importante reflexionarlo y orar en consecuencia. Si nos sentimos débiles o frágiles, Señor, perdóname, pero me siento frágil, me siento débil, creo que no he hecho lo que tú me dices que haga, perdóname y dame tu mano para seguir adelante. Y así, o sea, hacer una introspección y reflexionar qué lugar ocupa el evangelio en mi vida. Acuérdense que el evangelio, hermanos, no tiene ningún rival. No hay rival, nada que pueda competir con él en lo absoluto. Es un mensaje, ahí está, y es para nosotros. Y eso es hermoso, es el mejor regalo que hemos recibido de parte del Señor, ¿no? Al evangelio, a la palabra, no se necesita ni añadirle ni restarle nada. Entonces, volviendo a Pablo, entendió que el mismo evangelio es lo más hermoso que Dios le ha dado a la humanidad, y que Él como siervo, que Él como enviado, y que apartado para ir a dar las buenas nuevas, pues le estaba
dada una encomienda, misma que nosotros tenemos esa encomienda, ¿no? El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando a ti te dicen te tengo buenas noticias, haz de cuenta que te hablan de la Lotería Nacional. Te dicen, señor, señora, le tenemos buenas noticias, se ganó el premio gordo, el gordo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué tan feliz nos hace esa noticia? ¿No? Pero entonces nosotros tenemos aquí la palabra y se va a ir desmenuzando poco a poco en Romanos para darnos cuenta que la mejor noticia, las mejores buenas nuevas son las que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de lo que Él pensó para darnos esa vida en abundancia, esa libertad, ese perdón de pecados, esa rectificación de la vida de antes, esa restauración de nuestras vidas, hermanos. Entonces, pues hay que revisar todo esto, ¿no? Dios desde el Antiguo Testamento había prometido a través de los profetas esas buenas nuevas. El Evangelio en fe, en total fe en Dios. El mensaje de Pablo que vamos a ver y que estamos iniciando ahora en Romanos es tremendo, es poderoso porque Dios es el autor y consumador de todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento. A veces leemos, bueno, el Antiguo Testamento, pues eso está muy lejano. Y el Nuevo Testamento, ya Jesús vino, ya nos dio libertad, vivimos bajo su gracia, uy, qué cómoda estoy porque pues ya tengo su gracia, ya he sido salva y demás, ¿no? Pero el Antiguo Testamento está pero va relacionado con el Nuevo, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento se profetizó lo que en el Nuevo iba a ser hecho, ¿no? Lo mismo, lo vemos en el libro de Daniel y en Apocalipsis es hecho, ¿verdad? Entonces, Dios no es, él no ha ido adaptando las cosas conforme el tiempo ha pasado, no. Él desde el principio lo hizo para eso, fue escrito y ya tenía todo pensado para darnos esas grandes bendiciones. Así es que no relacionemos que el Antiguo Testamento, pues ahí está la ley, y la ley esto, y la ley lo otro. No, todo va de la mano. La gracia que resulta va ligada, pues en el Antiguo Testamento fue registrado en el cumplimiento de las promesas que nosotros estamos obteniendo hoy por hoy. Dice, ¿sabes cuándo se prometió por primera vez en las Escrituras el Evangelio? ¿Ustedes saben? Dice, Génesis 3:14 promete el Evangelio en el contexto de la maldición ocasionada por el pecado. Y Génesis 3:14, se lo leo, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué es esto? Son las consecuencias del pecado. Dios les advirtió, no comas, te estoy dando absolutamente todo, pero de esto no lo toques, no comas. Entonces, aquí se me viene a la mente que el hombre, desde Adán, fue incapaz de retener su inocencia, lo que Dios le había dado, de poder vivir en paz y en tranquilidad, pero sobre todo, hermanos, en obediencia. Entonces no pudo, decidió que no, ni Eva,
Y ahí pues echaron la culpa. Eva dijo que la serpiente, y Adán dijo pues la mujer que tú me diste y demás. O sea, ahí se trataba de culpar como somos los seres humanos. No, es que no es eso, es que tú esto, es que tú me diste esto, es que mi esposo, es que mi hija, es que. Entonces, el hombre de veras fue ahí en Adán incapaz de retener la inocencia. Adán no había cometido pecado, pero no fue capaz de decirle a ella, no lo hagas, porque ya el Señor nos dijo, no tenemos que tocar esto, mira todo lo que nos ha sido dado, ¿no? Entonces, aquí nos enseña que el propósito de la ley que se habla en el Antiguo Testamento es dejar en manifiesto que nuestra condición verdadera, que es pecaminosa. Ahí en Efesios también vimos todo esto, que desde que el ser humano nace, desde que es tan pequeñito, el baby tan lindo y tan hermoso que decimos, bueno, parece un angelito, pues ese angelito tan hermoso y tan bonito, pues ya nace con pecado, ¿no? Entonces somos pecadores, somos débiles, somos frágiles, pero a través de la palabra, hermanos, nos fortalecemos en fe, nos fortalecemos en las escrituras, ¿no? Y entonces dice aquí, y Jehová, en Génesis 1:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre, hermanos, había pecado, y a causa de eso vinieron terribles, pero así, inmediatas consecuencias: temor de Dios, vergüenza, separación de la comunión que tenían tan hermosa con el Señor. Y el hombre se sintió desnudo. ¿Y qué hizo Dios en su infinita misericordia para remediarlo? Porque Dios siempre es tan misericordioso que está viendo de qué manera remediar lo que hacemos, hermanos. Entendámoslo. Nos ama tanto, entonces ahí, ¿cómo resuelve Dios? Y aquí viene algo muy fuerte y muy poderoso. Él los viste, dice ahí que les hizo túnicas. Entonces ahí es en donde vemos que Adán y Eva presencian la muerte de un ser vivo, y por la sangre de este animal inocente, que es muy probable que haya sido un cordero, no se dice, ¿verdad? Pero era la sangre derramada. Y por primera vez ellos veían la muerte frente a ellos, y la piel que cubría a este ser inocente, que era el cordero, yo me imagino que era un cordero, ¿verdad? Ahora les cubría a ellos. Entonces es algo que Dios hizo para remediar lo que habían hecho, la decisión mal tomada, ¿no? Entonces esto es lo que Cristo hizo, ¿verdad? De ahí en adelante, en toda la Escritura, una y otra vez apunta, ¿verdad?, al hecho del sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces Dios como que arma un escenario, porque ya estaba pensando en todo lo que se venía, porque el hombre en desobediencia entra en pecado, le da vergüenza estar ante el Señor desnudo, y entonces él cubre su desnudez con ese cordero, y entonces ahí es en donde él empieza a pensar en ese plan para enviar a Cristo. Dice, volviendo acá a Romanos, perdón, porque acá está. Dice, en el verso 3 dice, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este tema del Evangelio, que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, como lo acabo de leer,
fue declarado con poder hijo de Dios según el Espíritu y la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Dice, pero por la resurrección de entre los muertos, él ahí muestra toda su gloria, ¿verdad? Y quienes recibimos su gracia, el apostolado, el llamado a la obediencia y por la fe, ¿verdad? Porque si no tenemos fe, no vamos a entender absolutamente nada, hermanos. Pero también tenemos esa gran bendición que el Señor pone fe en cada uno de nosotros. O sea, es que Él nos resuelve todo porque nos conoce, conoce nuestras debilidades, pero tiene un amor extraordinario y su misericordia es infinita para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, recordemos que el Evangelio es principalmente Jesucristo. Ahí Jesucristo había sido establecido como el Cordero provisto para su plan divino. Ahí, fíjense cómo se enlaza el Antiguo Testamento desde el Génesis hasta ahora, hasta lo último, en donde el Evangelio, es lo que nosotros tenemos que estar detrás de ello, entrar en obediencia para poder tener todas esas riquezas en Cristo Jesús, ¿no? Es un plan divino, porque el Señor a Jesús lo estableció para llevar a cabo ese plan divino, ¿verdad? Hay tantas profecías que fueron cumplidas del Antiguo al Nuevo Testamento que si hiciéramos la lista, pues no terminaríamos. Pero para resumir, desde el nacimiento de Jesucristo hasta su muerte, que termina con la gloria y el poder de Dios a través de su resurrección, voy a enlistar algo en la vida física de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Mesías prometido, la encarnación de las promesas de salvación de parte de Dios, ¿no? Voy a enlistar unas pocas profecías cumplidas en Jesús. Dice la palabra que sería la simiente de la mujer, ya lo leímos en Génesis, que no estaría el hombre físico en la concepción de Jesús. Esa es otra. Lo vemos en Génesis y en Isaías también lo habla, Génesis e Isaías. La Biblia dice que sería israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, descendiente de David, que él nacería en Belén, que él huiría a Egipto y se criaría en Nazaret, iba a ir creciendo en Nazaret. Que Juan el Bautista, acuérdense que era su primo hermano, le iba a preceder, ¿no? Él iba a preceder el ministerio. Acuérdense que Juan el Bautista era el que hablaba y decía, ya pronto, arrepiéntanse porque pronto vendrá el Mesías, ¿no? Y era su primo hermano. También dice que entraría en un pollino a Jerusalén proclamándose abiertamente el Mesías. Ahí es en donde decían, ¿cómo? Que es un rey y entra en un pollino y trae unas sandalias llenas de polvo. ¿Cómo va a ser el Mesías, no? Pero ahí él estaba mostrando la humildad y la sencillez, que es lo que él quiere que mostremos todos nosotros, ¿no? Entonces también limpiaría el templo cuando él llega y que ve que el templo estaba lleno de vendedores y que estaban haciendo chilar y medio. Lo traicionaría un amigo por 30 monedas de plata. Sus mismos amigos, los discípulos, los apóstoles lo traicionarían. Moriría en la Pascua. Moriría crucificado. Moriría entre dos criminales. Oraría por sus verdugos. Imagínate la sencillez del corazón y decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Le darían de beber vinagre, repartirían sus vestidos, y también la Biblia registra
todos los insultos que le darían estando en la cruz. Y él todavía decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dentro de esas profecías estaba que no sería quebrado ni uno de sus huesos, porque recuerden que eran quebrados sus huesos cuando los crucificaban, era algo terrible que hacían antes, ¿no? Y que sería enterrado en un sepulcro nuevo. Esas son unas pocas de todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento y que vemos a la luz abiertamente a través de los escritores, ¿verdad? Que fue Jesucristo. No nos queda duda, hermanos, de que Jesús es el Mesías. Entonces, pues alabemos y bendigamos su nombre, ¿no? Dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Todos los fundadores de otras religiones, hermanos, o ideologías, todos están muertos. O a ver, díganme uno que haya vivido esa resurrección, ¿no? Solamente Jesús, ¿no? Entonces es el único que venció la muerte. Antes que vencer la opresión de un sistema político, Jesús, por medio de su vida perfecta, en su muerte ya se tenía, ¿verdad? Porque Dios ya lo tenía planeado, vencer. Punto número 1, a la muerte. Punto número 2, al pecado. Punto número 3, a Satanás, para hacernos libres del poder del enemigo. Y en eso consiste el Evangelio. En eso consiste ese regalo maravilloso que son las Escrituras, lo que el Señor nos ha proporcionado como ese instructivo maravilloso que tenemos para leerlo, estudiarlo, reflexionarlo y hacerlo vida en nuestra vida, ¿no? En el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Tenemos conceptos equivocados a veces de la fe, porque a veces hay que obedecer a la fe correcta, hermanos. Obedecer la fe es responder a las evidencias que Dios nos ha dado, y las evidencias están escritas aquí en su palabra. Al mismo mensaje del Evangelio, tenemos que depositar nuestra confianza en los méritos y la obra redentora de Jesús. Eso es todo, escríbanlo. Tengo que obedecer, ¿verdad? Tengo que obedecer y responder a la evidencia que Dios, tú, Señor, me estás dando aquí en la Biblia, ¿verdad? Voy a depositar mi total confianza en los méritos y la obra de Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver en el libro de Romanos. No es nuestro conocimiento, hermano, no es el conocimiento que nosotros tengamos. A veces tenemos ya muchos años en la palabra y tenemos mucho conocimiento. ¿Y de qué nos sirve si no creemos en él? ¿Y de qué nos sirve si tenemos una prueba enfrente y nos debilitamos? Tenemos que tener la fe y los ojos puestos en Cristo, en lo que Él hizo, en los méritos, en Dios Todopoderoso, que es el que decide todas las cosas. También no tenemos que tener los ojos, hermanos, puestos en nuestro propio desempeño, porque muchas veces tenemos tiempo en las iglesias y nos hemos desempeñado, y que si esto, que si lo otro. No es en nuestro desempeño, es en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, que Él nos ha dado esa gracia a través de Él, y no tenemos que volcarnos en nuestra propia justicia, hermanos, sino en la de Jesucristo mismo. Una fe genuina, una fe sencilla, una fe sincera, y decirle al Señor, reconozco esto, Señor, pero yo te creo y voy por todas esas promesas creyendo que tú vas a hacer conforme tu propósito en mi vida, ¿no? Y esto, hermanos, nos va a llevar a amarle profundamente y obedecerle, a vivir en ese gozo que solamente el Señor nos da, hermanos. Cuando abrimos los ojos, yo les pregunto,
antes de conocer del Señor, ¿qué había en nuestra mente? ¿Qué había en nuestra mente? Ay, viene otro día. Ay, esto, ay, lo otro. Pura quejabanza, porque no le conocíamos. Pero ahora que le conocemos, desde que abrimos los ojos, estamos orando y dándole gracias porque nos está dando un nuevo día, porque podemos ver esa luna hermosa que estuvo en el fin de año, porque podemos ver el cielo, las estrellas, escuchar los pájaros, las mariposas, las abejas, que ya hay tan pocas. O sea, es un gozo maravilloso el del hombre anterior a recibir Cristo al del hombre nuevo. Yo creo que sí les pasa a ustedes, hermanos, porque a mí me pasa. O sea, es un gozo sobrenatural, es un gozo sobrenatural, aún en medio de la prueba, la fe está por sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, en el verso 6 y 7, para terminar, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este mensaje, vemos a quién está escrito. Estos son a los destinatarios de la carta, a los llamados de Dios, o sea, a nosotros. Aquí habla de fe para todas las naciones. Nos habla de la fe, hermanos. Estamos siendo llamados a ser de Jesucristo, a ser parte de Él, a asegurarnos de rendirnos a sus pies. Después de este estudio, podrás tener muchas dudas de otras cosas, muchas dudas, porque siempre nos saltan dudas de si esto, de si lo otro, de qué va a pasar, de si el coronavirus, de que si el 2021, de que cómo estará la economía, si habrá trabajo, si miles de dudas, pero no tengas duda de que le perteneces a Jesús, porque lo has recibido en tu corazón. Pero acuérdate que una cosa es que lo recibas y una cosa es que tengas fe total en que le perteneces, ¿no? Que tengamos esa certeza de haber sido llamados a pertenecerle. Hermanos, Él, para terminar, nos ha llamado para disfrutar de su amor. Y así como estamos convencidos de que somos pecadores, yo quiero que tú te convenzas que le perteneces a Dios. Convéncete si es que no estás convencido. O sea, ten esa seguridad, ten esa certeza que de la mano de Dios, pase lo que pase, Él es el que tiene los ojos puestos en la vida de cada uno de nosotros y Él es el que va a decidir las cosas. Pero tenemos esa certeza de que Jesucristo vino por un plan divino de Dios para sacarnos de la escoria, porque estábamos en la escoria, a una vida nueva, esa luz maravillosa, como cuando volteas a ver el sol y es una luz que no puedes ver, así es esa luz maravillosa que el Señor nos está mandando a través de la misión de Cristo, de los méritos de Cristo que hizo en la cruz. No tengas duda que le perteneces a Él. Aquí en Romanos vamos a ver, ya casi hasta el final, en que hay personas que reciben Cristo, pero que no le creen. Y entonces abren puertas, por un lado, no precisamente de bendición, pero como no le han creído realmente, no creen en esa misión de Cristo, no creen en ese poder y en la autoridad y el señorío que Cristo puede tener en la vida de cada uno, entonces se debilitan. Estamos viendo a algunas personas que se han debilitado. Tal vez no le creyeron, entonces depende de ti, de mí, de todos nosotros tener esa certeza de los méritos de Cristo Jesús en la cruz.
estamos convencidos de que somos pecadores, como les dije hace rato, pero también convéncete de que le perteneces a Dios a través de Jesucristo y que fuimos convertidos y que somos de Él. Bueno, hermanos, pues aquí terminamos. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Este libro va a ser de gran bendición para nuestra vida espiritual. Tenemos que enriquecerla, tenemos que alimentarla, ¿verdad? Porque pues sabemos que el alimento físico nos ayuda para seguir adelante, pero la vida espiritual es tan necesaria, y en estos tiempos no importa, pase lo que pase, vamos tomados de la mano de Cristo, pero sí reflexionemos cómo estamos, y si nos sentimos débiles, frágiles ante los ojos del Señor, vayamos a sus pies y digámosle: sí, Señor, ayúdame, porque siento que estoy frágil, siento que estoy empezando el año debilitado, ayúdame, Padre, pero reconozco que el señorío de Jesucristo está en mi vida y en la de mis seres queridos. Lo reconozco como mi suficiente Salvador. Gracias porque me pasó de las tinieblas a la luz. O sea, ya tenemos muchísima enseñanza, ¿verdad? Para poder orar, ser sencillos, sensibles, pero también reconocer cómo nos sentimos ante los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Elizabeth, ¿nos puedes despedir en oración, por favor, mi amor? Sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Señor y Dios Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, de estar escuchando de tu palabra, Señor, de escudriñarla, Señor, y que sea ese alimento que tanto nuestra alma necesita. Gracias, Señor, porque se retomaron ya estas clases, este alimento tan hermoso que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por todos los participantes. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos convoca. Eres tú, Señor, el que nos reúne a través de tu santo y bendito Espíritu para estar aquí, Señor, tomando este alimento espiritual que nuestra alma anhela, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todo ha sido dado, todo ha sido hecho en la cruz del Calvario, Señor. Sí, sí. Palabra como cierta y verdadera, Señor, y nos apropiamos de ella. Señor, cuando mi alma se turba, cuando estoy en agobio y en angustia, Señor, vengo a tu palabra y reconozco, Señor, que es más que verdadera, Señor, que me levanta y que en ella encuentro refugio y consuelo, Señor. Porque sí, efectivamente, Dios, este mundo está patas arriba. Hay tantas cosas, Señor, que quieren venir a derribarnos. Pero sabemos, Señor, que tú vas, así como esa columna de fuego, Señor, delante de nosotros, sí, mostrándonos el camino, porque tú eres ese, Señor, el camino, la verdad absoluta y la vida. Gracias, porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo para escuchar tus maravillas. A lo que sabemos, gracias a ti, que es verdadero. Gracias por lo que aprendimos hoy. Pongámoslo por obra. Toda buena dádiva y de todo bien perfecto. Gracias por la vida de cada uno y por los que hoy expusieron y hablaron, Señor, con de nuevo verdades de tu amor y de tu fidelidad. Señor, ayúdanos de verdad a entender que tú estás por nosotros, que te pertenecemos y que somos tuyos, Señor, y que nada nos puede arrebatar de tu mano, que tú eres el único que abre y cierra puertas y que nadie, Señor, puede ni aún siquiera darte consejos, Señor, de cómo hacer las cosas. Creemos y confiamos, Señor, que tú nos tienes en el hueco de tu mano y que todo lo que sucede, Señor, tiene un propósito divino, Señor, para hacernos crecer, para hacernos acercarnos cada vez más a ti, Señor, porque al final esa es nuestra gran necesidad, Señor, aunque a veces no entendamos. Pero gracias, Señor, porque tus planes son de bien y no de mal para cada uno de nosotros y porque nos tienes, Señor, bajo tu bendita mirada. Somos para ti, Señor, como la niña de tus ojos y nos aferramos a ellos, Señor.
y no creeremos, Dios, ninguna otra cosa fuera de lo que tú nos muestras a través de tu palabra y de todo lo que hemos oído y aprendido el día de hoy. Gracias a ti por todo. Tú eres el dador de vida, tú eres el dador de todo lo que tenemos y necesitamos, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias porque nos permites también, Señor, pues no empezamos el año con tu palabra, bueno, cada uno de manera individual, yo deseo que así lo haya hecho y que así continuemos, Señor, pero gracias porque en esta primera semana del año, Señor, volvemos, Señor, a estos estudios, Señor, que son ese refrigerio a nuestra alma y esa necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, gracias por considerarnos, no siendo mejores que nadie, Señor. Estamos aquí aprendiendo tanto, Señor, de una manera profunda, diferente y maravillosa. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por quien dispuso su corazón para hacerlo, que al final eres tú, Señor, quien llama y quien pone. Todo viene de ti, Señor. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.